¿Arranca o no arranca esto? Ahí arranca. Bueno, las clases pasadas estuvimos hablando de control interno, hablamos de procesos, nos metimos en el mundo de los diagramas y empezamos a ver ciertos procesos como abastecimiento y conversión y lo que quedaría para ver son algunos procesos. Toca el proceso comercial. Hoy vamos a ver el proceso comercial. Entonces, como en todos los procesos, el proceso comercial tiene un alcance. El alcance es dónde empieza, dónde termina, y después podemos ver qué tiene adentro, pero sobre todo las puntas. ¿Cuándo empieza un proceso comercial o cómo empieza o comienza un proceso comercial? ¿Qué es lo que hace que surja un proceso comercial? Es una pregunta esto. ¿Qué hace que surja un proceso comercial? La búsqueda de clientes. La Satisfacer la búsqueda de... necesidad de ese cliente, digamos. O Ahí no te escuché, Saya. No. tipo satisfacer la necesidad o saber que un cliente demande algo, digamos, satisfacer la necesidad de ese cliente. Ok, bien. Entonces, generalmente un proceso comercial, ahí se pusieron la demanda, debería nacer de una necesidad que tenga un tercero, digamos que no soy yo. O sea que estamos hablando que hay una necesidad que hay que satisfacer por algún motivo y a partir de eso se dispara el proceso comercial. Pongamos como ejemplo. ¿Sí? Bueno, se dispara de esa manera. ¿Qué podría ser una discusión? ¿Por qué podría ser una discusión? Porque si nosotros nos abocamos a lo que es la teoría de las organizaciones, la teoría de los modelos de negocio, que hay bastante escrito sobre el tema, y nos ponemos en términos de marketing, podríamos decir, bueno, yo tengo que buscar a alguien que necesita algo, y a partir de que necesita algo, yo genero algún tipo de producto o servicio. Entonces, justamente hay una necesidad, surge alguien que puede satisfacer esa necesidad, tiene lógica, pero en la vida real hay diferencias, podría haber diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué podría haber diferencias? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué podría haber diferencias? Yo estoy diciendo que aparece un segmento o aparece alguien que necesita algo, entonces aparece una empresa que satisface eso. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿O qué se imaginan que puede pasar? Más una empresa que Que no pueda satisface esa salir. necesidad. ¿Qué? ¿Gonzalo? Primero Gonzalo, Más una, después más una Tomás. empresa que pueda satisfacer esa necesidad. Sí, pero yo tengo un problema con el orden. Tomás, ¿qué ibas a decir vos? No sé, me olvidé. No sé, Perdón. perfecto. El resto que no está con cámara, chat. ¿Cuál puede ser el problema? ¿O cuál puede ser la diferencia entre la teoría y la práctica? ¿Puede ser que la misma marca genere una necesidad en la gente, por ejemplo? Preguntemos. ¿Se pueden hacer encuestas acá en el chat? ¿Podemos hacer encuestas o cosas así? ¿Tenemos esa Eh, posibilidad? ¿Sabes que no sé? No probé nunca. Bueno, hagamos la encuesta igual por el chat. A ver ahí. Sí, ¿Se puede hacer Sí, algo? tenés desde sondeos. Perfecto. sí. ¿Sur podés hacer un sondeo? Hay una parte que dice Sí, ahí aplicaciones y ahí estoy. pones fotos para Probemos. hacer encuestas. Ok, No. vamos a hacerlo. Paren que Veamos, está cargando. mientras yo esté hablando, hacemos un sondeo. El sondeo sería necesidad preexistente, o sea, yo digo necesidad existe antes, ¿sí? Creación de la necesidad sería el segundo, la necesidad existente, creación de la necesidad, y un tercero que sería no sabe no Para, contesta. para que recién cargó. No importa, no importa, no importa. Sería no sabe no Empieza contesta. nuevo. Necesidad preexistente, o sea que ya la necesidad existe de antemano. La segunda podría ser, por ejemplo, creación. Creación de la necesidad. Exacto. Y la tercera, no sabe, no contesta. Vamos a hacer esa. Vamos a hacer estas tres. Podríamos tener más variaciones, pero vamos a hacer estas tres. Y vamos a probar qué sale. Y los que están del otro lado participan en la... A ver cómo funciona. Esto estamos haciendo improvisación total, ¿eh? Esto puede salir muy mal. Igual no pasa nada. Pero puede llegar a salir. ¿Y cuál era la pregunta de nuevo, profe? La pregunta va a ser... Acá el planteo era, ¿la necesidad existe? ¿Se crean las necesidades? ¿Las organizaciones crean las necesidades? O no sé. Esa no sabe, no contesta.
Yo también tengo Bueno, espacio. salió, ¿se puso el pop-up para todos ahí Sí, o...? sí, Bien. sí. Bien, y acá después podemos discutir. Elijan la que consideren más relevante, porque esto después podemos discutir si las dos se pueden dar al mismo tiempo. La que ustedes consideran más relevante. Entonces yo también voy a participar. Mira, así pruebo también, porque así me divierto. No se divierten ustedes solos. Bien. Ah, y te salen los resultados todos. Mira qué bien. ¿Quedará Ah, no grabado? sabía que ustedes los ven. Sí queda grabado. Me trae mucha curiosidad si después lo vamos a tener grabado. Bien. ¿Cuántas respuestas hay? ¿Se ven las respuestas en algún lado o no? 28. 28. O sea que hay gente que todavía no respondió, no es muy difícil la Sí. conseguir. Ahí está, dale. Si vamos a tardar en esto. 31 respuestas. 33. Vamos. Tenemos que llegar a 40, mínimo. 34. Vamos. Casi estamos. 35. ¿Ok? ¿Me falta gente? ¿En el chat alguien puso algo? Ahora porque yo estoy leyendo el chat ya que estamos de paso. ¿Ok? 37, vamos. 3 más. Ya casi estamos. Dale, que faltan 2. Faltan 2. Me aburro. Faltan 2. Me aburro. Me aburro. No llega, ¿eh? 39. 39. Vamos. Último valiente o valiente. Sí, o valienta no suena bien, pero ponele. ¡40! Mira, perfecto. Igual, qué difícil que es esto, ¿entendés? O sea, las clases no ayudan ni un poco, la puta madre. Bueno, Cierro el sondeo. cerramos el sondeo. Perfecto. Listo, 41. Ahora tengo de más. Dale. La, Mejor que soy el que falte. la necesidad preexistente. Perfecto. O sea que la mayoría opina que la necesidad está ante la organización. La siguiente pregunta sería, ¿es solo una de esas cosas o podrían ser las dos? En vez de una. ¿Se imagina que se pueden ser las dos o que solo una? No, para mí pueden ser las dos. Ok, o sea que tenemos una opinión de que podría ser las dos. Sí, algunos dirían pueden ser las dos. Ok. Ahora, el tema es cómo yo, solo una o las dos. A ver, vamos a hacer de nuevo la encuesta. Me gusta, a ver quién opina que pueden ser las dos. Para que yo voy a enchufar esto mientras tanto, mientras usted también. Son anónimas igual, chicos, por las dudas. Igual. Mándenle. Si no A fuera ver si anónima, alguien tiene miedo porque... si no fuera anónima igual Rechaza. sería un problema, ¿no? Perfecto. Ahí puso. Sí, Santiago. No sé si quiere decir algo o. Sí, sí, que para mí puede ser las dos, pero Sí. la capacidad para crear una necesidad, muy poco. O sea, tenés que tener capaz mucho presupuesto para llegar a crear una necesidad en la gente, en la sociedad. Ok, ok, perfecto. Bien. Ahí hay varias preguntas, digamos, que nos deberíamos hacer. Sí, que nos podríamos hacer. Que es, primero, ¿qué es una necesidad? Porque todos dicen necesidad, pero yo no sé si seguro que saben qué es. Eso para banca. Eso para banca. No me voy a meter en ese tema igual. No me voy a meter en ese tema. Podríamos discutir qué es Consulta. una necesidad, qué tipo de necesidades hay. Sí. Consulta. Respecto a eso de la necesidad, o sea, si vos, yo también puedo, con respeto, imponerle necesidad en otra persona. Como yo no sabía que necesitaba eso, pero como que me muestran eso, entonces digo, ahora sí que lo necesito, o algo así. Ok. ¿Considera eso también? Bueno, por eso, es una discusión mucho más profunda que nosotros no vamos a resolver acá, porque no es tema de nuestra materia. Por eso, para eso existe marketing, comercialización, que estudia esos temas, que estudia a los clientes, que estudia las características de los mercados. Y eso, esa es una materia en sí mismo que tiene una administración y que pueden tener optativas, si quieren los de contador, pueden hacerla. No sé si las demás carreras también, creo que tal vez alguna carrera Yo no más. la vi. Pero bueno, tal vez alguna carrera más pueda hacerlo, pero básicamente hay gente que se dedica a estudiar ese tema. Yo no soy experto en comercialización, yo entiendo porque he estudiado el tema, pero no soy experto. Sí sé que no es que existe una sola respuesta, como todo, hay discusiones sobre si las organizaciones generan o no generan necesidades, con lo cual no es una cuestión
resuelta, si quieren, de todo. No es resuelta del todo. Creo que hay una combinación entre cosas, pero depende del punto de vista que uno lo vea. Yo, por ejemplo, si yo digo que los seres humanos, por ser seres humanos, tienen ciertas necesidades preexistentes y que después nosotros generamos productos o servicios para satisfacer eso, es una postura válida, donde yo digo, bueno, en realidad yo lo que estoy haciendo es generar productos y servicios para cosas que realmente siempre existieron. Lo que pasa que, bueno, con las tecnologías, con las nuevas cosas, lo que hago es facilitar la resolución, la satisfacción de esa necesidad. Como en otro... Vamos a poner un ejemplo. En la existencia del hombre siempre hubo necesidad de trasladarse. Bueno, a ver, si te trasladas en un avión, en un tren o lo que sea, lo que cambia es el tipo de transporte. Pero la necesidad de trasladarse estaba, no es que la creó el tren. ¿Sí? Después sí podemos decir que tal vez hay cuestiones que no son de necesidad, de fondo de necesidad, y que pueden ser de deseos que nosotros tenemos, y que no se atribuyen solo a una cuestión de necesidad. Pero podríamos buscar perspectivas. Yo siempre digo, uno tiene que buscar teorías o cosas que se hayan hablado para poder interpretar lo que pasa en el mundo, y eso también nos da una perspectiva de ciertas cosas. Pero, por ejemplo, si yo elijo hablar de necesidades, podría decir, bueno, hay gente que estudia necesidades. Entonces yo podría agarrar un ejemplo. Digo, bueno, yo quiero estudiar las necesidades de los seres humanos desde el lado de algún autor. Y elijo Maslow, por ejemplo, para elegir uno. Que no sé si lo escucharon alguna vez. ¿Escucharon a Maslow alguna vez? ¿O no? ¿Sí o no? Santiago me hace... Amo a Santiago. Ya Santiago me cae bien porque me hace así en la pantalla, ¿entendés? Tipo, no sé si va a tirar, si tiene un superpoder y me va a dejar ciego o lo que sea, o un Kamehameha, no sé qué carajo. Pero me hizo así y yo entiendo que me está diciendo que era una pirámide, ¿no? Es un código secreto. Código secreto que me hallaron la pirámide de las necesidades. Yo vi un triángulo igual, no una pirámide. Sí, es un triángulo, pero se le dice la pirámide. Yo entendí lo que me estaba hablando. Interpreté su seña. Entonces, igual no me gusta mucho que me corrijan. ¿Me anotás un puntito menos a este pibe Gonzalo? Bueno, entonces, no me gusta que me corrijan. Pero eso por adelantarse, porque lo decís siempre vos. Positivas a mí no me gustan, no, mentira. Verá, entonces, la pirámide de Maslow, lo que planteaba Maslow en su análisis, a ver si alguno se acuerda cuántos escalones tenía. Pueden ponerlo en el chat, ahí vi que pusieron sí, no, sí, no. ¿Cuántos? ¿Qué? 5. 5, perfecto. 5 escalones que representaban de alguna manera cuáles eran las necesidades en orden, ¿no? Ahí pusieron también, Caro participó ahí. Digo, ¿cuáles eran las necesidades en algún orden? Entonces, él planteaba que había necesidades que eran básicas de todos los seres humanos, que eran los 3 primeros escalones, y después que había necesidades de orden superior, ¿no? Entonces, en las básicas, él planteaba que estaban primero las necesidades fisiológicas, después las necesidades de seguridad y después las necesidades sociales. Y en las de orden superior planteaba que estaban las de reconocimiento y las de autorrealización. Esas eran las necesidades en términos de orden, ¿no? Entonces, el planteo de él, que era un planteo lineal, tal vez, era muy lineal, pero era un planteo de la época de él, también hay que poner en contexto, es una de las escuelas después de administración, o sea, se utilizan, digamos, esos conceptos, o es una corriente donde esos conceptos están, donde también están otros autores como podemos ver a Herbert, después a McClellan. Hay otros autores que han escrito sobre necesidades, cada uno de su perspectiva, algunos más parecidos, otros menos. Mucho en relación a la motivación de las personas, sobre todo, a pensar por qué se motiva una persona. El análisis era muy lineal, lo que planteaba es, si vos no tenés satisfechas las necesidades inferiores, es muy difícil que llegues a las superiores. Es como el concepto ese que dice, es muy difícil que alguien aprenda o se eduque si no tiene resuelto cuestiones, por ejemplo, de alimentos. O sea, porque dice, bueno, si vos estás con hambre, es muy difícil que pienses en otra cosa. ¿Qué como les pasa a ustedes cuando tienen ganas de ir al baño? Te pueden hablar de un montón de cosas interesantes, pero vos tenés ganas de ir al baño, no estás pensando en otra cosa. Bueno, ¿por qué? Pero eso nos pasa todo. Pero las necesidades fisiológicas matan las necesidades de otro tipo porque vos te estás concentrado en otra cosa. Entonces, eso te puede pasar. Entonces, las necesidades... Ese era el planteo. Lo que pasa es que es más complejo el ser humano. No es que tal vez hay varias necesidades jugando al mismo tiempo. No es que una, después te das cuenta que no es una u otra. Tal vez puede ser que haya varias jugando una disputa en tu cerebro en ese momento. Y eso es más complejo que escalones. Pero básicamente, las necesidades fisiológicas, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas básicas de los seres humanos? Comer,
Comer, Baño, ir al baño, esa ya la dije yo, la eliminamos. ¿Qué otra cosa? tomar. Sí, guarda con la de tomar, ¿no? O sea, eso queda claro, no tengo que decirlo, ya creo que quedó claro el mensaje, ¿no? Guarda con la de tomar. Dormir. Vestir, Melina, ahí la voy a corregir. Vestir podría ser, vestir entra en la inseguridad, porque vestir tiene más que ver con protegerse, ¿sí? Protegerse del frío. Las de seguridad, que son el segundo escalón, son todas las que ponen en peligro, o sea, son las necesidades que surgen y que uno tiene, que pueden correr riesgo la integridad de la persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede ser vestirse por el frío, estoy hablando por el frío, ¿no? Puede ser que sea, por ejemplo, tener un techo, ¿sí? En donde estar, o sea, la gente que vive en la calle, esa necesidad en términos de Maslow no la tiene cubierta. En términos modernos podría ser tener un trabajo, digamos, cubre esa necesidad. Si vos no tenés trabajo, es como que no tenés una seguridad económica, por ejemplo, si lo pensamos en esos términos. Bueno, hay algunas cuestiones de seguridad que van por ese lado. Después hay una que nadie la dice, no la voy a decir porque va a queda grabado, ¿no, Sushi? No lo puedo decir. Sí. La necesidad básica, ¿no? No, porque si queda grabado queda mal. Pero todos empiezan a reír. Si querés el chat. Sí, no lo voy a poner el chato. Bueno, entonces hay necesidad. Te puedo borrar el mensaje. Hay personas que están más y menos. No. A ver, entonces no lo voy a decir mal, no voy a profundizar sobre el tema. Sí voy a decir que alguna vez tuvimos alguna pelea en el aula por esto, porque cuando yo lo digo en el aula, estoy grabado y todo eso, me digo barbaridades más fuertes. Entonces alguna vez me peleé con alguien. No me peleé, se enojó alguien conmigo. Igual la gente se enoja conmigo, no sería la primera ni la última. Pero bueno, eso también, nadie lo dice. O sea, consideramos las 13. O sea, dejamos ahí las 13, ahí como cerrando el tema. Ok, perfecto. Me parece muy bien, me parece muy bien. Entonces, todo eso incluye una serie de necesidades: hidratarse, dormir, todo lo que pusieron. Después tenemos las de seguridad, que tienen más que ver con la protección. Y después aparecen las sociales. Que las sociales, el ser humano es un animal social. Eso, bueno, también podríamos relaciones humanas, cuando hablábamos del trabajo y Mayo había hecho su experimento, hablaba de esto de las relaciones sociales y demás. Encontramos que lo social también es parte de las necesidades de los seres humanos. Si pensamos, aparte, en términos bien, si quieren, más terrenales, los seres humanos para desarrollarse necesitan de otras personas. ¿Sí? O sea, no es que vos dejás un bebé en cualquier lado y funciona solo. ¿Sí? Tal vez los animales pueden crecer solo, ¿sí? Si no se lo come nadie en el camino, pero puede crecer solo. Un ser humano no. Necesita sí o sí de una persona, de otra persona que lo cuide. Entonces, tiene otras características, que tal vez otros animales en eso no es tan complejo, que no significa que no lo necesiten, pero es distinto. Y las relaciones sociales, bueno, por ejemplo, en momentos de pandemia se pudo ver que eran necesidades que uno no tenía cubiertas y que trajo muchos problemas al nivel de las personas que tuvieron depresión, bueno, estar solos, de repente estar aislado, es un tema. Entonces lo social tiene un peso. Y esas son necesidades básicas, que todos los seres humanos en general, lo que plantea Maslow, las cubren de alguna manera. ¿Sí? Son necesidades que nosotros podemos cubrir y que es normal que las cubramos y no tenemos ningún problema, como bueno, puede ser en el caso de no poder comer por no tener, en esta sociedad, por no tener dinero, por estar en la pobreza. Bueno, ahí, por eso aparece en la pobreza, o cuando uno está marginado, empiezan a aparecer que estas necesidades no están cubiertas. Pero en principio, los que están presentes, por lo menos en el aula, son necesidades que mayoritariamente tienen cubiertas. ¿Sí? Podríamos decir que los que estamos acá, por lo menos sí. Ahora, después aparecen necesidades que son más sofisticadas, si quieren, o sea, que son necesidades de orden superior. ¿Qué significa esto? Cuando uno ya tiene estas necesidades básicas cubiertas, aparecen otras necesidades que uno puede tener, que generalmente se dan por estar en un desarrollo humano un poco más alto, ¿sí? Donde ya empiezan a aparecer cuestiones de reconocimiento que tienen que ver con que otras personas reconozcan en mí ciertas características. Entonces, y ahí podemos, y ahora después voy a varios ejemplos como para poner en términos comerciales. Entonces, por ejemplo, cuando nos pasa, eso pasa mucho en general, por ejemplo, y esto sí puedo hacer una división por género, que los hombres, por ejemplo, tienen apodos. No sé si saben, muchas veces los hombres tienen apodos, más apodos que las mujeres. Las mujeres pueden tener apodos, pueden tener algún apodo, un diminutivo del nombre, el apellido, pero los hombres tienen como, no sé si les pasa, los que están acá me pueden decir sí o no, pero en general tienen más apodos, qué sé yo,
Yo tenía apodos, no puedo decir ninguno encima, no sirve de nada esta clase, no puedo dar ejemplo. Yo puedo decir uno que me sé. ¿Cuál? No digas porque queda grabado. No. ¿Se puede decir? Decilo, animal. decilo. ¿Qué? Es A ver, un ¿cuál animal marino. era? No se puede decir. No se puede decir. Pará, entonces. Sí, por ejemplo, yo puedo decir uno que queda grabado y no pasa nada. Yo puedo decir uno que queda grabado. Por ejemplo, a mí siempre mis amigos me dijeron el pendejo. Entonces me dicen pendex, pendejo. O sea, hay gente que me conoce por pendejo, no me conoce por otra cosa. No se imaginen nada raro. Me dicen eso porque cuando yo siempre fui uno de los más grandes del grupo de amigos, pero siempre parecía el más chico. Entonces me decían que era como el pendejo del grupo, siendo el más grande. Y me quedó así. Y si me buscan, por ejemplo, si me llegan a buscar en los videojuegos, todos mis apodos son así. O sea, vieron que cada uno se pone un nick. Bueno, el nick mío es pendejo, me hacen encontrar ahí dando vuelta. O sea, todo el mundo me conoce. Y hay gente que me conoce solo por eso. Y es un reconocimiento a algo, a una característica que alguien me puso. Y a mí no me molesta. O sea, me agrada, no es algo que me desagrada. Entonces, el reconocimiento a veces es simbólico. Es una cuestión simbólica, de que alguien ve algo. El reconocimiento en términos humanos es hasta que alguien te diga te quiero. Que alguien te diga te quiero es que reconoce alguna característica en vos que le llama la atención. Eso es un reconocimiento. Hay personas que requieren, que muchas veces por sus características, requieren más reconocimiento que otras. Cada uno tiene sus características, pero todos en algún punto necesitamos algún tipo de reconocimiento. Es raro que una persona en la que nadie le dice nada, no le reconoce su trabajo, alguna característica, qué sé yo, se sienta bien todo el tiempo. Hay gente que dice, no, yo no necesito que me reconozcan nada. Es medio raro. Yo podría discutirlo a muerte eso, no lo voy a discutir hoy, pero en general uno hasta cuando se viste de una manera no solo para vestirse para sí mismo. Es raro, ¿sí? Es raro que uno se vista solo para sí mismo. O yo voy al gimnasio solo porque me gusta estar bien de salud. Bueno, no sé. Lo podemos discutir, ¿sí? En general hay ciertas cosas que las hacemos porque hay un otro del otro lado y el reconocimiento es una forma de funcionamiento humano que está en nuestras necesidades. Y después está la autorrealización, que la autorrealización es como muy superior. O sea, la autorrealización sí es eso de sentir uno que llegó a algún lugar, que puede ser laboral, familiar, místico, lo que sea, lo que elija, en el que uno se siente bien consigo mismo, porque llegó a algún lugar. Y ahí sí no necesita el reconocimiento de otro. Sería como tipo, eso es como algo que lo podemos llegar, porque hay gente que dice, yo me idealizo que quiero tener una familia. Y para mí... ¿Graduarse de la facultad? ¿Qué? ¿Graduarse de la facultad? Me gusta que use la palabra graduarse. Graduarse, sí. Ay, se me fue un coso de hierro. Graduarse, sí. Puede pasar, no se ría, Saya, me voy a ahogar y me estoy muriendo. Entonces, queda todo grabado. Esto es buenísimo. Esta clase hay que ponerla después en algún lado. Bueno, Para mí le das un puntito más y te salva, no sé. Sí. Se ríe, me estoy muriendo en vivo y ella se caga de risa. Es una copada. Bueno, entonces, cuando uno dice autorrealización es como que la mirada del otro no es tan importante. Puede ser tener una familia, haber llegado al puesto laboral que uno quiere, haber conseguido algo no tan material y digamos, debería ser algo como más profundo. Bueno, ahora, esas necesidades que plantea Maslow, que hace esa pirámide en su momento, esa teoría, si uno las piensa desde la perspectiva comercial, uno podría pensar productos o servicios que satisfacen esas necesidades. A eso viene toda esta conversación. Digamos, si yo digo, bueno, yo necesito satisfacer una necesidad fisiológica, hay un montón de empresas que se dedican a hacer eso. Algunas son de agua mineral, algunas pueden ser de una bebida gaseosa, algunas pueden ser de una bebida alcohólica, todas se dedican a eso. Lo que pasa es que, si después nosotros nos preguntamos realmente cuál satisface una necesidad, si tomáramos solo agua, con eso ya está solucionado. O sea, no necesitas tomar una bebida gaseosa. La bebida gaseosa no la tomás solo para hidratarte. Es entre comillas, porque no te hidrata tanto como el agua. Nada te hidrata tanto como el agua. O sea, tomar una cerveza no te hidrata, te deshidrata si tomas mucho. O sea, entonces, cuando vos empezás a tomar otro tipo de bebidas y otras cosas, es porque en realidad hay algo más que una necesidad. Hay un gusto, hay un placer que sentís del azúcar que te entra por la sangre o del alcohol que te está entrando. Entonces, no es una necesidad. Entonces ahí empieza la discusión, ¿entendés? Sobre qué trabajan los productos.
¿Sobre qué necesidad? ¿Es una necesidad? ¿Es un deseo? ¿Tener un teléfono es una necesidad? Sí, es una necesidad en la era moderna porque nosotros hacemos cosas con el teléfono que nos relacionamos, socializamos, nos comunicamos, y eso es una necesidad humana. Ahora, si te compras un iPhone o si te compras un Samsung, y ahí ya podemos empezar a discutir si es una necesidad o si es algo de un deseo. Hay gente que le gusta la tecnología porque le gusta la tecnología, pero no tiene un fondo de necesidad claro. Es más, si pensamos en términos de ropa, sí, la ropa te sirve para vestirte, porque no creo que ninguno de ustedes salga desnudo a la calle, y si lo hace, por favor, yo no quiero ni saberlo, ni enterarme. O sea, y si tenés frío, te cubrís con la ropa, y está perfecto. Ahora, si vos decidís comprarte una chomba en la Salada, o te decidís comprar una chomba en un local de Tommy, son dos cosas distintas y no tienen que ver solo con la necesidad de seguridad. Tienen que ver con una necesidad de reconocimiento también. Donde yo me reconozco a través de la ropa, alguien me mira y dice, esa persona tiene esa chomba, que es lo mismo que le pasa a una persona que pertenece, por ejemplo, como pasaba con los emos, con los heavy, con los punky, que se vestían con ropa que los identificaba con la misma tribu. Y eso no es una cuestión solo de me visto. Hay otras necesidades. Por eso los productos, los servicios, generalmente trabajan sobre varias necesidades. Y cuanto más necesidades trabajan, o sobre qué necesidades se montan, bueno, más permite también que sea más comercial. También podríamos decir que se generan cosas. Yo estoy de acuerdo con que a veces se generan, pero yo no sé si se generan necesidades. Tal vez lo que se generan son deseos, otras cosas, que no tienen que ver con las necesidades. Las necesidades son humanas, por eso yo me planto en esa posición, son propias, inherentes al ser humano, y después aparecen otras cosas que no sé si son necesidades. Es algo que se genera. O sea, ¿por qué alguien se compraría tal cosa? Yo siempre que pienso en estas cosas, cuando hablamos de términos comerciales, trato de pensar en cosas que habitualmente usamos. ¿Entendés? O sea, ¿por qué las usás? ¿Por qué te compras una cosa u otra? ¿Por qué te llama la atención cierta marca de zapatillas? Y esas serían las preguntas. La mayoría de la gente te dice, bueno, por la calidad. Hay un montón de marcas de zapatillas que tienen la misma calidad. Entonces, si te compras una y otra, no varía la calidad, varía otra cosa. Me gusta más tal marca. Bueno, es un gusto. ¿Sí? Es una cuestión de estatus, ¿no? ¿Qué? Una cuestión de estatus también, como es una necesidad social, digamos. Ya. Hay muchos ejemplos. No es la clase esta palabra, pero hay muchos ejemplos de cómo funcionan los negocios y cuáles son las lógicas de negocio. Pero para pensar en términos comerciales de lo que estamos hablando, hay un ejemplo que se usa mucho, que fue muy famoso, que fue el ejemplo de la marca Lacoste. Lacoste tuvo, no sé, ¿saben de qué estoy hablando? ¿De qué marca sabe Lacoste? Eso primero. ¿Y saben de qué se trata el ejemplo? De los guachiturros. Los guachiturros. Qué lindo Santiago. Santiago Sí. me cae bien. Yo dije me cae bien, ¿no? Con los guachiturros. Les garpó para que no las usen, ¿no? Qué bueno hablar en una clase de los guachiturros. Ahí está. Vamos a hablar. Está grabado encima, es hermoso. No, vos imaginate que sos... Yo quiero que se imaginen esto. Vamos a ponernos en imaginación, que siempre está bueno poner ejemplo. Pero yo estoy, ¿sí? Yo soy uno de los accionistas mayoritarios de Lacoste, ¿sí? Imagínense Lacoste, ¿no? ¿Qué tiene Lacoste acá? ¿Qué tiene puesto? Que siempre lo vemos. Un lagarto. Un lagarto. ¿Te gusta el lagarto? No se piensa para un cocodrilo. Cocodrilo, pero lagarto, Lacoste, no sé, salió por ahí. Yo digo Lacoste, yo digo, ¿qué están hablando? Lacoste, yo digo... Bueno, pero no se dice Lacoste. Si vas a decir Lacoste, ¿de qué estamos hablando? Pero yo ¿de qué están hablando? Lacoste. Y debe haber un montón como Gonzalo que no sabían de qué carajo está hablando, pero no preguntan. Bueno, está bien. Entonces, ya todos están ubicados, los que están ahí sin cámara. ¿Están ubicados en qué marca? Pongan sí o no en el chat. Así nos ponemos en tema. Porque si no, estoy hablando a un público que no existe, ¿entendés? O sea, son los 5 que están hablando. Ok, todos estamos. Bien, perfecto. Entonces, estamos con una marca de ropa. La marca de ropa, para ubicarnos. Términos comerciales, las marcas tienen un posicionamiento. Posicionamiento es como yo, como marca o como producto, estoy en la cabeza de los consumidores. ¿Dónde estoy ubicado? ¿Sí? Y eso una empresa lo trabaja. Yo lo puedo trabajar. O sea, el marketing se dedica a trabajar el posicionamiento. ¿Qué posición querés tener vos en el mercado como marca? ¿A qué asociación querés que tenga o qué asociación querés que tenga la gente que te consume de esa marca y la que no te consume? ¿Sí? ¿Cuál es la asociación que fija en su mente? Y es una cuestión
No quiero decir, es subjetiva y es compartida, pero es subjetiva. Entonces, Lacoste es una marca de ropa que siempre estuvo ubicada en un segmento, lo voy a plantear así a lo burdo, pero sí, no voy a hacer toda una descripción, pero en un segmento, cuando uno dice segmento, dice un grupo de clientes que tienen características o necesidades similares. Lo voy a poner así, el mercado es una cosa y el segmento es otra. El mercado podría ser el mercado, ¿sí?, de las chombas, por ejemplo, para poner algo bien fijo, las chombas, ¿sí? Ahora, dentro del mercado de las chombas hay segmentos de clientes que buscan un tipo de chomba u otro tipo de chomba o que tienen una necesidad particular, que podría ser estatus, por ejemplo, en este caso. Entonces, el segmento de Lacoste, específicamente, siempre fue clase media alta, vamos a poner clase media alta, con ciertas características socioeconómicas, no por una ubicación geográfica, no sería una segmentación, tal vez hasta podríamos asociarla a algún deporte, ¿sí? Muy tirado al rugby. No, golf, tenis. Al golf, profe, diría yo. Sí, al golf, pero al rugby también, poner que estaba en un segmento dependía, pero está por ahí, ¿está bien? Pero vieron que lo ubicás en un deporte, o sea, lo ubicás en un lugar, que es un tipo de característica de ese mercado. Entonces, lo ubicás ahí y era una marca tradicional, que hace muchos años que está, que tiene muchos locales lindos, shopping, qué sé yo. De repente aparece una banda, vos imaginate, sos socio mayoritario de Lacoste, vendés muchas chombas, laburás bien, de qué sé yo, y aparece una banda. Uno dice, uno tendría que hacer planificación, pero hay cosas que no las podés planificar. La gestión es sorprenderte. Y en Argentina, por cualquier cosa. En este caso, te sorprende un grupo de 4 pibitos, ¿sí? 4 pibitos que sacan un tema que es tirate un paso. ¿Vos entendés la filosofía del tema? O sea, tirate un paso. No se rían porque esto tuvo éxito, ¿entendés? O sea, tirate un paso. Vos explícame qué filosofía está eso. Y de repente empiezan a hacerse conocidos por un motivo que nadie puede comprender, pero se hacen conocidos. Entonces, se hacen conocidos y cuando se hacen conocidos empiezan a aparecer con la chomba, ¿sí?, de tu marca, ¿sí? Que no, seguro no la compraron en ese shopping, la compraron en otro lugar y seguramente no era original, pero tenía tu cocodrilo, ¿sí? Tu lagarto, en términos de Tomás, tu lagarto. Entonces, de repente, la gente que se sentía identificada con la marca y que decía, esta es la marca que me identifica como persona de bien, voy a poner de bien entre comillas, de tal característica y que somos una clase importante de este mundo y del universo, mira que unos pibitos salen y se ponen eso. ¿Qué hace la gente? Deja de comprar, ¿entendés? Porque no quiere identificarse con los pibitos. Pero esto lo estoy diciendo, esto es en serio, yo lo cuento así como chiste, pero en serio. Entonces la gente, ¿qué hace? Deja de comprar. Entonces vos imaginate que sos Lacoste, accionista, y de repente aparecen 4 pibes cantando un tema y bajan tus ventas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero la mente de las personas funciona así. ¿Sí? Eso es lo que tienen que entender ustedes. Funciona así. Entonces, veo unos pibes que no quiero que no me representan, que están lejos de lo que yo pienso, que usan la ropa que yo estoy comprando, dejo de comprar la ropa. Listo. O sea, Lacoste empezó a ver que eso fue un problema, pero fue un problema grande, no es que fue un problema chiquito, fue un gran problema. Entonces, ¿qué hace? Todo esto termina en que Lacoste hace un acuerdo, que andás a ver cómo fue, no lo tengo las características de acuerdo, con los guachiturros para que no usen más la ropa. No la usen más. Dejá de usar mi ropa. Entonces, hace eso y entonces los pibes no usan la ropa, vos le prohibís a los pibes que usen tu ropa. Esto es gracioso hasta pensarlo. Yo cada vez que lo cuento no puedo creer. Y después Lacoste tuvo que poner mucha plata para volver a reposicionar la marca en la gente para que le vuelvan a comprar. O sea, gastó muchísima plata. O sea, le debe haber pagado a los pibitos para que no la usen y aparte tuvo que reposicionar la marca. O sea, un quilombo por una banda que de dónde salió y la cosa. Entonces, bueno, eso es lo que estudian los de marketing o los que estudia la gente comercial cuando piensa que te quiere vender algo. Por eso, todo esto que se habla, que ahora es mucho más invasivo, porque vos abrís una página en un lugar y de repente vas a tu red social y te aparece una propaganda de lo que vas a comprar. No es que te está escuchando el teléfono, porque la gente, algunos piensan que no se escucha el teléfono. Es una gran discusión esa. Yo opino que no te está escuchando el teléfono, sino lo que pasa. Pero lo que pasa es que todo lo que tenés está integrado. Está todo integrado. Entonces, cualquier cosa que tocas en un lugar, aparece en otro. ¿Sí? Entonces, y podemos discutirlo. Y vos vas a decir, bueno, pero yo lo dije, pero no me metí en algún momento de tu vida, algo estás haciendo, y todos esos datos están dando vuelta y alguien los recoge en algún lado. ¿Suyai?
escucha, entre comillas, porque no es que escucha todo lo que decís, sino que distintas aplicaciones y demás detectan palabras claves que te disparen alguna búsqueda. No es que nos están espiando todas nuestras conversaciones, pero si decimos comida para perros, a mí ahora el teléfono me va a mostrar comida para perro cuando yo tengo un gato. Bueno, me da miedo y no quiero eso. Así que yo no lo voy a creer hasta que... No, ahora, ese tipo de cosas y esas Me ha reglas... pasado pasé, muchas veces, profe, me pasa re seguido. No, Sí. yo me pasé todo un día diciendo boludeces en el teléfono para ver si me salía algo después, porque en el trabajo era trabajaba hablando boludeces. Sí, iba a decir que tenés que trabajar más y boludear menos. Sí, estamos de acuerdo en eso. Bueno, Todos pero los que estamos- decían que era así, entonces yo estaba, Despedida. bueno, a ver, pañales, todo el día estoy así, nunca me salió nada de pañales, ¿Podés gracias. grabarte cuando haces eso? ¿Te puedo pedir por favor que te grabes? O sea, te grabes todo el día y después lo pasamos en algún lado grabando todo el día, No me hablándole a la salió gente. nada, profe. Ahora busqué para comprar algo en el supermercado o en Mercado Libre y apareció en el Instagram, en el Twitter. Chao. Es algo que buscamos inconscientemente. Hay un montón de cosas que son búsquedas. Estamos de acuerdo que son búsquedas y lo que hace el marketing después te ofrece todo lo que vos tocaste en algún lado. Por eso estamos invadidos de cosas, y sectorizadas. Y hay, o sea, algoritmos, cosas que hacen que nosotros empecemos a encontrar cosas relacionadas a lo que buscamos. Y eso, ¿está bien? Es una forma, es más, para que alguien no sepa nada de nosotros no tendríamos que estar en ningún lado y es súper difícil pensarlo en esos términos. O sea, ya la información nuestra está... A mí me causa gracia todavía la gente que dice, bueno, pero yo no meto mis datos de tarjeta. Tu tarjeta ya lo tiene todo el mundo, ¿entendés? Lo tienen, o sea, no te preocupes que si los metes en un lugar ya están en otro, no es que... O sea, si vos ya tenés una tarjeta, tenés un DNI y estás metido en alguna página... Ya, o sea, no es que el dato ya no tiene tanto sentido como antes, no puedes ocultarlo. O sea, sí podés evitar, si vos querés, si vos quisieras aislarte del mundo, no tener redes sociales y empezar a limitar ciertas cosas. Pero hay otras cosas que están ahí. O sea, no tendrías que tener nada, ninguna aplicación. Cada vez que das una aplicación, tus datos empiezan a aparecer en algún lado. ¿Entendés? O sea, sería muy difícil. Pero el marketing trabaja sobre eso, sobre incentivar eso, sobre ver cuáles son tus gustos, sobre ofrecerte cosas que estén en marketing en términos más modernos, ¿no? Antes era más difícil. Ahora aparecen todas estas cosas que vos ponés me gusta en un lugar y eso también dispara cosas. ¿Entendés? Cada vez que ponés me gusta, esto, qué sé yo, bueno, van pasando, se analizan, por eso también está tan presente las carreras que hacen análisis de datos, que están con esto, que buscan cosas, porque está todo el mundo tratando de hacer ese tipo de cosas. Ahora, eso es lo comercial, es enfocar en el cliente. La realidad, y ahí ya nos vamos a meter un poco más en el proceso, es que el concepto es que uno debería buscar una necesidad, pero no siempre se da así. Muchas de las organizaciones que nosotros conocemos y que surgieron de alguna manera, o surgen de alguna manera, no surgen mirando un cliente. Muchas veces surgen mirando algo propio que me gusta hacer y después yo trato de encajar a alguien. O sea, en términos de modelo de negocio, no es que todos los modelos de negocio de las empresas empezaron mirando un segmento, hicieron una investigación de mercado, se fijaron. Hay muchos negocios que empiezan porque a mí me gusta hacer torta y me pongo a vender tortas, ¿entendés? O me gusta hacer uñas y me pongo a hacerle uñas a alguien, me va bien. O me gusta cocinar y empiezo a hacer sushi y después se lo encajo a alguien, ¿entendés? No es que estás mirando necesidad, eso es la teoría. Ahora, si vos vas al, no sé, 90% de las pymes que nosotros conocemos, 90% de las pymes que conoces empezaron porque alguien sabía hacer algo y se puso a hacerlo. No porque se puso a mirar y después empieza a mirar a quién se lo encaja. ¿Entendés? Es lo mismo, no es que estamos mirando necesidades. Porque si vos mirás eso, vamos a ponerlo en términos de carrera. Voy a estudiar contador porque yo quiero ofrecer mi servicio de contador. No, como si no hubiera contadores. Está lleno de contadores. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque te gusta y después está bien que vayas a buscar clientes. Pero no estás mirando clientes. ¿Ustedes salieron a mirar clientes antes de estudiar contador? O te dije contador porque podríamos haber buscado otra carrera. Estás estudiando algo que te gusta y después se lo querés encajar a alguien. O sea, no es que estás mirando, ¿sí?, cómo es el panorama de las necesidades de los clientes. A eso es lo que voy. Bueno, Entonces, profe, pero tampoco pueden estar mirando, por ejemplo, algo que en el mercado no está, algo como más tirando a algo innovador, ¿no puede ser también bueno, desde ese punto de vista? sí, pero no es el 100% de la CP. Te diría que es un porcentaje chiquito. Eso empieza a pasar más en los mercados de las aplicaciones,
en lo de los sistemas, donde empiezas así a tener una mirada más de necesidades y a partir de eso generar cosas. ¿Entendés? Ahí sí, pero eso se da mucho más en el campo de los sistemas y las aplicaciones que de los productos. Salvo que sea algo de los productos tradicionales, porque la aplicación es un producto. Pero digo, no es que aparece muchas veces las empresas que se generaron. Por ejemplo, yo el otro día estaba en una empresa que hace estaciones de servicio y vos cuando escuchás la historia de por qué hace estaciones de servicio la empresa y las personas que están ahora en esa empresa son los nietos del primero que se puso a hacer una estación de servicio. ¿Y por qué se pusieron a hacer estaciones de servicio? Porque el abuelo hacía pozos de estaciones de servicio, pero porque se puso a trabajar de eso, no porque salió a mirar que necesitaban estaciones de servicio. Empezó, uno tiene una habilidad, tiene unos conocimientos y empieza a hacer eso y después trata de buscar clientes. Y después sí puede adaptar un poco más lo que hace al cliente. Eso no significa que vos no puedas adaptarlo. Pero en principio no saliste a buscar eso. Muchas veces es lo que vos tratás de hacer, es generar vos una organización que brinde algo y después salís a buscar clientes. O sea, al revés. Las lógicas de modelo de negocio, las lógicas comerciales, indicarían que vos tendrías que hacer primero mirar afuera y después generar la organización. Y eso en realidad, es por eso, es un gris. ¿Sí? Es un gris que a veces pasa, pero la mayoría de las veces, por lo menos en mi experiencia, que es limitada, pero después hablando con otras personas también pasa, no se da así. Después lo que haces vos es adaptar esto que estás haciendo a las necesidades reales de los clientes, no tanto en tu imaginario de lo que necesitan. Ahora, el proceso surge, o debería surgir, una necesidad. ¿Cuándo se cierra ese proceso? ¿Cuándo el alcance del proceso, a dónde llega? Bueno, el proceso comercial llega, ¿sí? o debería llegar a el momento que se satisface esa necesidad. O sea, el proceso comercial empieza cuando surge la necesidad y debería cerrarse cuando esa necesidad es satisfecha de alguna manera. O porque le brinde el servicio o porque le dé un producto al cliente que lo necesita. Ahora, en el medio, y esto también es importante tenerlo en cuenta, el proceso comercial no es nada más vender. No hay que mezclar las cosas. ¿Sí? O sea, el proceso comercial es mucho más que vender. ¿Sí? Cuando yo hablo de un área comercial o de una estructura comercial en una organización que ya podríamos decir que crece, sí, hay una función dentro de la estructura comercial que es vender, que es la operación de venta, que es yo contacto al cliente, concreto la venta y hasta puedo tratar de contactar nuevos clientes. Y eso es la parte operativa de lo comercial. Es una función comercial, la operación de ventas. Pero no es solo eso, el área comercial ni la función comercial. Dentro de una área comercial vos podés tener planeamiento comercial, o sea, podés planificar comercialmente qué es lo que vas a vender, cómo lo vas a vender, cuál es el diseño de lo que vas a vender, las características de lo que querés vender previo a venderlo. O sea, que puede existir una función de planeamiento comercial. Puede existir un área de marketing que se encarga de, y ahí sí, investigar el mercado, de generar las campañas publicitarias, de hacer de nexo entre la empresa y el cliente en términos de comunicación. Ahí alguien había dicho antes, cuando estábamos hablando, de que una de las cuestiones también, creo que había sido, si no me equivoco, Gonzalo, es dar a conocer ese producto, dar a conocer ese servicio. Bueno, el dar a conocer es parte de lo que hace marketing, y eso también es comercial. O sea, no es nada más vender, sino que hay una pata, que es el darse a conocer. Lo que hablamos ahora, por ejemplo, manejar las redes. ¿Por qué existe un community manager? Porque existe porque ahora no es como antes que tenías un solo canal. Tenés el Instagram, tenés la tienda nube, tenés tu página, tenés 1500 cosas. Alguien la tiene que administrar. Entonces aparece en la estructura de las áreas comerciales esta figura de community manager, que hace 20 años no tenía sentido, porque no había eso. Entonces, empieza a aparecer en el momento, por eso también es interesante ver que las estructuras organizacionales, las organizaciones, van apareciendo posiciones, nuevas funciones, nuevas áreas, de acuerdo a cómo van cambiando las tendencias, las tecnologías. Entonces, eso también impacta en la organización. Hasta hace 20 años un community manager no tenía sentido, ahora tiene muchísimo más sentido. Y por eso aparece ese cargo y por eso hay gente que se especializa en eso. Entonces, tenemos planeamiento, tenemos marketing, tenemos que tener una parte administrativa de ventas. Van a escuchar que hay organizaciones que tienen administración de ventas, que administración de ventas es todo lo que está detrás de la venta.
¿sí? O sea, la información que se genera, los informes que se generan, las cuestiones administrativas que hay que hacer, ¿sí? Que puede ser hasta emitir la factura. Hay una parte de administración de ventas que no la hace el vendedor. A veces el vendedor no emite la factura, la hace un área que está adentro. Vende, concreta la venta, se encarga de eso, y después hay otra área que le mandará la factura, se encargará de lo que tenga que hacer. Y después, también dentro del área comercial, vamos a encontrar que hay, ¿sí? Que hay funciones de distribución, de logística. Yo tengo que mandar, a veces en los productos los tengo que enviar. O sea, los tengo. Entonces, la función logística es una función comercial. Porque hasta que yo no le lleve las cosas, no hay ninguna satisfacción de nada. Entonces, cuando yo hablo de logística, cuando hablo que puede ser logística, distribución, expedición, el nombre que más les guste, porque ahí sí, el nombre depende de la organización, estoy hablando de que tiene que estar ese canal por el cual el servicio o el producto llega al cliente. ¿Está bien? Entonces, y que el cliente a veces, como nos pasa, por ejemplo, si hacemos una intermediación a través, por ejemplo, de una plataforma, como puede ser Mercado Libre, hasta el cliente después me lo puede rechazar. O sea, porque ahora los que trabajan con Mercado Libre saben que no es, digo Mercado Libre por poner un ejemplo, no porque tenga acciones en Mercado Libre, pero sabemos que hay políticas que hacen que la comercialización, cuando un cliente te dice que no, tiene hasta 30 días para devolvértelo. No puedes estar ni seguro de que se lo va a quedar. ¿Y eso por qué? Pues bueno, tenés un intermediario. Y el intermediario hace que vos tengas una lógica de distribución donde hay alguien en el medio. Pero la distribución existe. Hasta que no llega el cliente, tu proceso comercial no se cierra. Más allá que haya un tercero en el medio. Entonces, fíjense que lo que quiero tratar de transmitir en esto es que la función comercial no es solo vender. Es mucho más que vender cuando hablamos de eso. Y cuando hablamos en términos de estructurales y de funciones en una organización. ¿Me expliqué con esto? ¿Hasta acá estamos? Bien. ¿Alguno trabaja, y esto en el chat, ¿alguno trabaja en un área comercial que tenga que ver con alguna de estas cosas o nadie? ¿Tenemos a alguien que sea vendedor, que esté en un área administrativa comercial, que esté en un área de marketing? Pongan en el chat para saber. Y obviamente si quiere aportar algo en algún momento, pero a ver, nosotros vimos procesos. En algún proceso alguno va a caer cercano, aunque sea. Seguramente muchos van a caer en la parte, sobre todo también de tesorería. Cuando hablemos de eso, seguramente va a haber varios ahí. En marketing. Bueno, Cami trabaja en marketing. Después, si querés, podés decirnos qué haces en marketing. Ah, y ya ahora vamos a usar encuesta para todo. Me encanta. Obviamente. Voy a poner no, listo, chao. Yo no trabajo en un área comercial. Listo. Mientras contestan eso, yo lo que voy a empezar a explicar un poco es de qué se trata este proceso comercial en términos de lo que vamos a ver nosotros, que es el circuito, ¿sí? O sea, cómo sería un circuito comercial. Acá hay un problema grave, sobre todo en este proceso. Bueno, nos va a pasar en muchos, de que no, depende de la organización, el circuito puede variar, ¿sí? Entonces, yo voy a dar una mirada sobre cómo debería haber ciertos pasos en el circuito, ciertas características, que no todas las organizaciones lo van a tener en el mismo orden, igual, pero debería haber algunos puntos en común. El primer punto que plantea, sobre todo en el libro de Magdalena y de Gómez Fulao, y que tiene que ver con cómo define la secuencia o la lógica del proceso comercial, es que tiene que haber una planificación comercial. O sea, el primer planteo es, yo tengo que planificar comercialmente. O sea, si yo tengo una organización, una de las funciones de gestión comercial es tener que planificar. Cuando se habla de planificación comercial, ¿qué es lo que planifico? Y no me pueden decir vender, porque eso ya lo sé. Pero ¿qué es lo que tengo que planificar? ¿En qué se traduce eso? ¿Qué características tiene que tener esa planificación? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo que debería planificar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿De qué manera? Bien, contestamos preguntas. ¿Cuándo lo voy a vender? ¿Qué voy a vender? ¿Qué diseño va a tener? ¿En qué lugar lo voy a vender? ¿Qué tipo de producto? ¿Qué tipo de servicio? O sea, me hago preguntas a futuro de lo que voy a hacer organizacionalmente. O sea, sería un plan de factibilidad de si es factible o no lo que quiero hacer. Bueno, ahí ya es un análisis más profundo y eso también tiene una relación donde yo voy a, si quieren transmitir o pensado en términos administrativos, yo podría hacer presupuesto comercial. O sea, yo presupongo, ¿sí? Y hago en términos de valorización qué cantidad voy a vender, cuándo lo voy a vender, a qué precio lo voy a vender y cuánto debería vender por mes. Y puedo pensar anualmente y decir, bueno, yo quiero vender por mes tanto de tal producto o tales líneas de producto que tengo. Ahora, eso, que es comercial,
si yo lo pienso en términos de organización, debería estar relacionado después con lo que produzco y debería estar relacionado con lo que compro. Sí, no es que los presupuestos van por separado, sino que yo tengo que integrar. Por eso muchas organizaciones que tienen un área de planificación centralizada, donde reciben los presupuestos de todas las áreas y le buscan la lógica integradora, porque si no cada uno va a hacer lo que quiere. ¿Entendés? Todas las cosas tienen que estar enganchadas. Si yo ya sé que voy a vender tanto y es un producto, eso me debería despertar cuánto tengo que producir y cuánta materia prima voy a necesitar para eso, por poner un ejemplo así lineal. Entonces, hay una lógica comercial que debería ser también después la que despega el resto. Pero esto tiene que ver con cuánto voy a vender, a quién voy a vender, qué características, cantidades, precios. Precios es importante, porque si voy a hacer un presupuesto necesito precio. Y esa es una primera parte, que está relacionada también con los clientes, porque cuando yo hago un presupuesto y digo que voy a vender, es porque estoy suponiendo que hay una necesidad, porque si no, no voy a vender nada. ¿Sí? Entonces, se puede pensar como al principio, el presupuesto tiene relación con ¿qué? Con la necesidad. La planificación comercial tiene que ver con necesidades, por eso la necesidad que dispara el proceso. Ahora, yo planifico, pero en algún momento alguien me tiene que pedir algo. Entonces, el paso que sigue, o el paso que podría estar relacionado, el siguiente paso, como para poner una secuencia, es el pedido. En algún momento tiene que haber un pedido de algo, ¿sí? Por Mercado Libre, por lo que sea. Un pedido, o se acerca al local si tengo un local, o me compra vía una web que yo tengo. Lo que sea, tiene que aparecer materializado un pedido de un cliente. Y ahí es importante que esto, administrativamente, para mí, como organización, tiene que estar registrado en algún lado. Y el registro en algún lado, para ponerle un nombre al documento, puede tener el nombre que quiera, es una nota de pedido. Alguien pide algo. ¿Sí? Que se lo puede tomar lo puede hacer él ingresando al sistema y pidiéndome cosas, o lo puede hacer un vendedor que llena el pedido y lo genera. Pero hay alguien ahí que me va a pedir algo y eso para nosotros se tiene que materializar en algún tipo de documento o soporte. Le vamos a poner nota de pedido como nombre, que es el más común, en el cual el cliente me va a decir qué necesita, para cuándo lo necesita y las características de lo que necesita, básicamente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros le damos ingreso a ese pedido. ¿Sí? Y eso podría ser un orden lógico. Ahí empezamos con el orden lógico. Ahora, cuando el cliente hace el pedido, no es que yo se lo doy automáticamente. No es tan lineal tampoco. ¿Sí? Tal vez el cliente pueda hacer un pedido y yo después tengo que determinar si puedo cumplir con ese pedido. ¿Está bien? A veces es más fácil porque, por ejemplo, yo voy, no sé, a una fábrica de pastas. ¿Le gustan las pastas, por ejemplo? A mí me encantan las pastas. ¿Cuál es la pasta preferida? No hagamos encuesta igual, vamos al chat, porque si no vamos a dar cuenta de todo. A ver, chat, ¿cuál es su pasta preferida? Vamos a hacer así. ¿Sí? La pasta preferida. ¿Eh? Canelones. Perfecto. A mí los canelones siempre fue una de las que menos pero no importa, está bien. Ravioles. Los sorrentinos, profe. Los sorrentinos, yo soy sorrentino. Yo ya, ¿viste? Este pibe me sigue cayendo bien, Santiago, ¿eh? Seguía por buen camino. Los sorrentinos. A mí cualquier cosa con sorrentinos me va bien, ¿sí? Entonces, bueno, bueno, yo tengo una fábrica de pasta y alguien viene y me pide algo, generalmente es muy fácil el control. ¿Sí? El control de si puedo darle o no. Me fijo si tengo y si tengo, te doy. ¿Entendés? O sea, porque vos vas y mirás. O sea, yo veo y quiero pasta de esta. Bueno, si está, el control de pedido es una huevada. Después me puede pasar que como es un negocio, cuando vaya a pagar, si me paga con tarjeta no tenga fondo, por ejemplo. Y eso es un tema. Pero en general no hay tantos problemas en el pedido, en ese tipo de productos. ¿Sí? Yo voy, compro, llevo y demás. Que puede ser en cualquier local. Eso es más difícil. Voy, compro una remera, voy, agarro la remera, si la remera está, me la llevo, la pago y ya está, se terminó. Entonces el proceso comercial ahí es como súper corto. Pero, si yo soy una empresa, por ejemplo, que le compra a otras empresas, ahí también hay una caracterización. Cuando ustedes vean, por ejemplo, un negocio que es comercial, que es B2B, o sea, B2B, o sea, cuando yo veo B, ¿saben lo que es B2B? Por ejemplo, ¿qué es comercialmente eso? A ver, ¿qué se imaginan que es B2B? Que es B para B. Business to business. O sea, es cuando es una organización para otra organización. Cuando es B2C, es business to customer, cliente. ¿Está bien? O sea, se ve la diferencia. Entonces, cuando yo compro una remera para mí, ese es un negocio que es B para C.
¿Entendés? O sea, porque me lo estás vendiendo a mí como consumidor final. Hay cosas que son negocios entre organizaciones y eso no está al consumidor final. Por ejemplo, yo soy una empresa que hace autos, las autopartistas me venden a mí, pero yo vendo el auto al cliente final. O sea, el negocio que hace el autopartista conmigo es negocio tu negocio, ¿sí? Entonces, ahí es donde, eso para que tengan referencia, esto para que lo tengan ustedes cuando vean algo así. Entonces, cuando yo le vendo, tal vez a otra organización que tiene que producir, ¿sí? Tal vez ahí, como yo soy proveedor, pero permanente, por ejemplo, autopartista, la relación es distinta. Porque yo tengo relaciones permanentes con esa organización. Y ahí, tal vez cuando me pide, ¿cuál es el primer control que tengo que hacer si un cliente me pide algo? ¿Cuál es el primer control que se imagina? O uno de los primeros controles que tengo que hacer. Si un cliente me pide algo. Si existe el producto. Bien, si tengo el producto. ¿Listo? Un primer control de un pedido, un cliente me puede pedir algo y yo puede ser que no lo tenga. Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. O una de las primeras preguntas. Por eso yo decía, en un local lo ves. Pero por ejemplo, si viene un cliente que es una empresa que hace autos y me pide autopartes, el cliente no sabe si yo tengo o no. Entonces el primer control que yo tengo que hacer antes de decirle que le voy a vender es, ¿lo tengo? Porque si no lo tengo le estoy mintiendo. ¿Sí? Si le digo que sí. Entonces, ahí aparece un primer control del pedido. Ahora, ¿qué otro control puedo hacer si es un cliente que regularmente me compra? ¿Qué otro control puedo hacer? Si tengo las cantidades necesarias. Ese es un control de stock. Eso sigue siendo control de stock. ¿Qué otro control yo puedo hacer si hay un cliente regular que me compra habitualmente y que yo tengo registrado de alguna manera? Si me debe algo en los registros y eso. ¿Cómo? Si me debe algo. Bien, bien, Gonzalo. Si me debe algo, yo puedo, si yo tengo un cliente regular que, por ejemplo, tengo abierto un límite de crédito, que después lo charlamos, un límite de crédito donde yo le doy una facilidad para que vaya comprando porque sé que es regular y eso me facilita comercialmente la relación, también tengo que ver si no tiene deudas anteriores y si tiene deudas anteriores, si esas deudas anteriores no exceden las deudas que yo determiné que podía tener conmigo. ¿Se ve lo que estoy diciendo? ¿Hasta acá? Entonces, hay un control que yo tengo que hacer sobre estos temas antes de confirmar la operación de ventas. Bien. Entonces, hasta acá estamos. Sorrentinos. Me encanta porque sigo leyendo reviews sorrentinos. Perfecto. Entonces, después de que yo hago todo eso, si eso está bien, y puedo... Hay ventas que se tienen que autorizar también, depende del monto, la cantidad. Pero bueno, eso después hay que verlo, depende cómo es el proceso. En algún momento, si yo confirmo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Después de que ya confirmo que le voy a vender. ¿Cuál sería el paso que sigue? ¿Cómo materializo la venta, por ejemplo? ¿Cómo podría materializarla? ¿Cómo se imagina? ¿Qué pasa cuando alguien vende algo? Con un documento. Bueno, ¿qué documento? ¿Qué hace? Nota de pedido. Una registración. Factura. ¿Qué alguien tiene que facturar algo? ¿Cómo le vendés a alguien? ¿Le facturás? O sea, ya me empezaron a... ¡Factura! Hay una parte donde alguien tiene que facturar, que significa que identifica que se hizo una venta. Alguien me compró algo, le tengo que facturar. Lo que pasa es que ustedes hacen todo en negro, pero eso está mal, ¿entendés? O sea, le tengo que facturar. Entonces, vos le facturás, haces una factura que demuestra que hay alguien que me está comprando algo, ¿sí? Y es el documento, como antes veíamos en abastecimiento, la orden de compra. Bueno, acá vemos que hay una factura y que cuando se factura y se registra esa operación, en algún momento le tengo que entregar el bien o el servicio. Después vemos, depende de la organización, pero ahí aparece también, después de la facturación, la entrega que está relacionada con lo que hablábamos antes de la expedición o el despacho. O sea, yo tengo que llevar eso de alguna manera, ¿sí? Si lo tengo en un almacén, lo tengo que sacar del almacén, lo tengo que dar de baja del almacén, lo tengo que subir a un transporte. Y si yo se lo entrego a un cliente, ¿sí? Si yo se lo entrego a un cliente, ¿qué le tengo que llevar al cliente aparte del producto? Porque la factura se la puedo llevar en otro momento, porque la factura no tiene que llegar con el producto, porque si me tiene que pagar a plazo, no me la tiene que pagar ahí. Entonces la factura puede llegar en cualquier momento, pero sí no puede faltar el remito.
Entonces, si yo voy a llevar algo a alguien... O sea, eso fue un stop. ¿En serio? ¿En el medio de la grabación? ¿Así? Perfecto. Bien, me encanta esta grabación, es espectacular. Tiene todo lo que no hay que tener una clase. Entonces cuando uno entrega algo, ¿sí? Lo que va a querer después es el soporte que identifica que lo entregó. ¿Sí? Entonces, el soporte en este caso, que nosotros vamos a usar como documentación, es el remito. Que básicamente lo que va a reflejar es la constancia de que entregué las cosas y el cliente lo va a tener que firmar y me lo va a tener que dar. ¿Sí? Se quedará con el original, porque siempre el que recibe la documentación se queda con el original y el que emite se queda con el duplicado, pero con firma o algo que garantice que eso pasó. Y eso hasta el día de hoy sigue funcionando igual. ¿Sí? Hay alguien que nos tiene que dejar un registro que le entregamos. Cuando entregamos y demás, eso que entregué, esa registración, en algún momento se tiene que transformar en una actualización final de lo que pasó en esa operación con su correspondiente registración, que en realidad yo voy registrando en el medio. Porque cuando yo hago la facturación registro, pero, cuando yo entrego algo puede ser que no me acepten todo lo que entregué. Entonces también llegan momentos en los cuales yo tal vez tengo que actualizar ciertas cosas. Porque tal vez me dice, por ejemplo, yo puedo llevar todo una cantidad de productos a un cliente. Y tal vez el cliente me rechaza algo de eso. Entonces yo lo registro como salida, salió eso. ¿Sí? Y es importante registrar las salidas apenas salen del stock. ¿Por qué? Por eso también es importante la actualización y la forma de actualizar. Porque yo saco algo del stock y no lo actualizo, si hay alguien que hace una venta en paralelo, si yo no actualicé la salida, puedo pensar que lo tengo en stock. Y en realidad no lo tengo, porque se lo llevaron a un cliente. Entonces también es muy importante el timing, o sea, los tiempos entre lo que yo registro, actualizo, saco y... Por eso las actualizaciones de los almacenes tienen que ser instantáneas. Cuando yo saco algo, tiene que quedar reflejado. Después si vuelvo a hacer el ingreso al almacén, ¿no? Hay toda una lógica de circuito que uno tiene que tener. Pero por eso es importante que después que se cerró todo, generalmente si uno tiene, no sé, un transporte que lleva las cosas, el transportista o la persona que transportó te trae toda la documentación de todo lo que se recibió y lo que devolvieron. Ojalá en el mundo todo lo que entregás quede en el cliente. Pero muchas veces no es así. Tal vez el cliente hace un control y no es lo que había pedido, tal vez vos te confundís, tal vez hace algo en el transporte, si es algo que es frágil se puede haber roto o puede venir dañado. Bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Entonces en el medio. Pero el circuito es ese. ¿El circuito queda claro? O sea, más o menos el flujo del circuito. Ok. Y consulta, ¿acá no incluye el pago, o sea, el recibo y todo eso? Bien, acá. Como solo de por ahí ahí voy a la primera medida que tiene un registro incluso de todos los locales, claro. Porque solo deporte, porque bueno, tenés que tener un registro de stocks centralizado también. Y es más, a veces cuando es grande, entre locales se pueden mandar cosas, ¿no? Eso también, por eso sirve, porque algunas cosas centralizadas también. No el pago, y ahí Gonzalo, no hago el pago porque nosotros cortamos, fíjate cuando planteamos el alcance, dijimos, hay una necesidad, se cubre la necesidad. Nosotros no planteamos el movimiento de dinero, estamos planteando el cumplimiento de la satisfacción de la necesidad. Para nosotros, el circuito de dinero está en el proceso de financiero de tesorería. ¿Por qué? Porque era esto que yo te decía, que el cliente no pague no significa que no le diste el producto. Fíjate que hay muchas veces que vos le das el producto y el pago es a 60, 30, 90, lo que sea. Entonces, la necesidad comercial vos la satisfacés, lo que no tenés es la plata. Pero es una cuestión del circuito financiero. Por eso lo tenemos separado. Cuando ustedes lean el capítulo, en el capítulo de Magdalena y de... que en realidad no es pago, voy a corregir a Gonzalo, es cobros. Yo entiendo que vos decís el pago del cliente, pero es cobros para nosotros en el proceso comercial. Para nosotros el proceso comercial dispara el proceso de cobros y el proceso de abastecimiento dispara el proceso de pagos, porque vos tenés que pagar. Nosotros siempre lo miramos de la organización que estamos analizando. Entonces, los cobros en el proceso, en el capítulo, están incluidos. Pero, voy a hacer la aclaración, nosotros lo vemos separado, no significa que no sirva, porque explica también el proceso de cobros, el capítulo de Gómez Fulao y Magdalena, pero para nosotros el proceso comercial finaliza cuando recibe el producto o servicio, punto. Después eso pasa por otro circuito que puede estar diferenciado y diferido en el tiempo,
¿sí? No es el mismo circuito. Es más, muchas veces se le lleva al cliente con el remito y no la factura. La factura puede ir después. Es más, usted compra algo por Mercado Libre y en general la factura puede llegar después. No necesariamente llega en el mismo momento que el producto. Porque son circuitos separados a veces esas cosas. Y la factura después indica cuándo pagás a veces, ¿no? Es más, a veces nosotros pagamos con tarjeta y tampoco pagamos en el momento. Eso lo pagás en tarjeta y en algún momento el pago cae, ¿sí? Entonces, para el cliente eso es indiferente, ¿sí? ¿Me expliqué con esto? No significa que no lo vamos a ver, pero eso lo vamos a ver en tesorería y en el proceso financiero. Bueno, habiendo ya explicado el circuito, el control interno, ¿qué es lo que nos queda como para cerrar este proceso comercial? Voy a hacer varias aclaraciones con respecto a esto. El proceso comercial, hay procesos que son críticos. Todos los procesos son importantes, porque si no, no deberías hacerlos. Pero hay procesos que son críticos y que son más riesgosos, ¿sí? El proceso comercial, como es un proceso con terceros, como el proceso de abastecimiento, por ejemplo, es un proceso riesgoso. ¿Por qué? Porque en cualquier relación comercial se establecen vínculos con el cliente. Entonces hay que ser cuidadoso. Sobre todo teniendo en cuenta que los vendedores tienen como objetivo vender. Entonces, si uno no restringe bien la función del vendedor y lo que puede y lo que no puede hacer cosas que no debería hacer. Ese es el tema, ¿sí? O sea, lo voy a plantear en estos términos. Entonces, cuando se plantean las normas de control interno de este proceso, tiene muchas normas, ese es el primer punto, tiene muchas normas, y están diferenciadas por categorías, ¿sí? O sea, hay una categorización de las normas. Yo no voy a dar todas las normas porque si no nos quedamos acá hasta el martes, ¿entendés? No. Pero sí voy a dar algunas que son importantes y que son referentes en este proceso como para que ustedes vayan viendo cuáles son. Las primeras normas de control interno o la primera categoría que plantea el libro son las normas de control interno que están relacionadas con la operación de ventas. O sea, con esta relación vendedor-cliente, si quieren. O sea, con este vínculo donde yo tengo que generar la venta. Esas son las primeras normas, las normas relacionadas a la operación de ventas. Y acá tiene algunas normas que les vamos a buscar la lógica de por qué existen, ¿sí? Por qué esas normas las tenemos que tener en cuenta. El primer punto, o alguna de las primeras normas que plantea, es que el precio del producto o del servicio tiene que estar prefijado. O sea, cuando yo digo prefijado, significa que tiene que estar previo a que se realice la operación de ventas. ¿Esto qué significa? Que si yo mañana voy a vender un termo y tengo un equipo de vendedores que va a vender el termo, el precio que yo le ponga al termo tiene que estar antes que el vendedor vaya a vender algo. ¿Sí? Eso, básicamente es eso. ¿Y por qué es importante? Porque si yo no tengo prefijado el precio y dejo en libertad de los vendedores que cada uno venda el precio que quiere, eso me puede traer problemas o es riesgoso porque puede pasar que alguien le ponga un precio que no cubra ni siquiera mis costos. Entonces, eso es un primer problema. Un primer riesgo. Otro segundo riesgo puede ser que cada vendedor venda como se le canta el producto, al precio que se le canta. Con lo cual me puede traer también problemas con los clientes. Sobre todo si un cliente se entera que alguien se lo vendía a un precio y otro cliente se lo vendí más barato. ¿Entendés? O sea, voy a tener problemas. Entonces, el prefijar los precios lo que trata de evitar es eso. Nosotros hoy tenemos un gran problema con esto. Pues vos buscas precios de productos y van a ver que no hay productos y no hay precios. Bueno, ese es un problema, pero es un problema contextual. Lo que debería haber es precios. Fíjense que en un país como el nuestro, con los quilombos de precios que tenemos, las listas de precios no tienen precios. Tenés lista de productos, pero no de precios. Y eso es un problema. ¿Entendés? Es un gran problema. Lo que pasa es que estamos viviendo en un momento que no es lógico, bueno, no es lógico nunca en otro país a veces, pero en esto no es lógico. Pero los precios deberían estar prefijados. Otra norma relacionada con la operación de venta es que deberían también estar establecidos de antemano, cuáles son los canales de venta y cuáles son los puntos o las zonas de ventas. O sea, cuáles son los canales, cuáles son los puntos, cuáles son las zonas en las cuales se puede vender. Y es más, si la organización
por ejemplo, vamos a poner un ejemplo a una organización puntual. Si yo tengo una organización que vende, que sus productos son, y que es un producto la tarjeta de crédito, vamos a poner una tarjeta de crédito, y yo sé que esa tarjeta de crédito la ofrezco en mis locales, ¿sí? Yo tengo locales donde la ofrezco, o sea, el cliente se puede acercar, pero también tengo vendedores de esas tarjetas, que representan la tarjeta, que van hacia los locales para que los locales se adhieran a esa tarjeta, y aparte tengo puntos de venta puestos en otros locales de otras personas que no tienen que ver conmigo, pero donde también vendo la tarjeta, ¿sí? O sea, ahí lo que estoy viendo es que hay varios canales de ventas. Ah, pará, y agrego uno más. Y también tengo atención telefónica. O sea, vos podés llamar por teléfono como cliente y comprar. Fíjense todos los canales que yo puedo tener para vender una tarjeta. Bueno, si yo tengo todo eso tiene que estar documentado. ¿Quién puede vender? ¿Dónde puede vender? ¿Cómo lo va a vender? ¿Sí? Eso significa justamente hacer esto, armar toda esa lógica comercial. ¿Por qué? Imaginemos que yo tengo vendedores que van por la calle. Yo, por ejemplo, en una época trabajaba vendiendo cosas por la calle. Yo vendía alarmas, ¿no? Entonces, si yo tengo vendedores que van por la calle, cada vendedor debería tener un lugar donde puede vender. No es que yo los suelto a todos en un lugar y cualquiera vende en cualquier lado. ¿Por qué? ¿Qué problemas me puede traer eso? ¿Por qué sería riesgoso? Sería riesgoso en primera instancia porque si yo no identifico bien dónde puede vender cada vendedor, puede pasar que sea ineficiente mi operación comercial, y recuérdense que las normas también son para la eficiencia, porque 3 vendedores pasarían por el mismo lugar, si yo no identifico bien dónde. Entonces estoy pagándole a 3 vendedores para que pasen por el mismo sitio. No tendría sentido. Pero también podría ser riesgoso porque puede hacer que se generen conflictos entre los vendedores. Porque ¿qué pasa si un vendedor va al lugar donde ya vendió otro? Y que se piensa que es su cliente. Me voy a generar conflictos internos. Más allá de que también puedo generarme conflictos con el cliente porque le rompen mucho cada vez que pasa. ¿Sí? Entonces, no fijar eso de antemano puede traer bastantes riesgos. Por eso es importante que esté bien establecido cómo se vende, quién vende en cada lugar. Es más, cuando las empresas grandes, por ejemplo una empresa como podría ser la Serenísima, la Paulina, por poner alguna empresa, así vemos distintos mercados, que tal vez no venden muchas veces directamente, sino que tienen representantes o distribuidoras que distribuyen las distintas localidades. ¿Qué es lo que hacen? Le dan la representación de la marca a una distribuidora para una zona, pero no hay 5 distribuidores en la misma zona, sino que hay una distribuidora que se encarga, por ejemplo, de, no sé, zona Devoto, Villa del Parque y Pueyrredón, por decir algo, ¿sí? Para hacer una zona. Y la única que puede vender ahí es la distribuidora que tiene la representación de esa marca. Después en otra zona tiene otra, porque si no se empieza a generar conflictos comerciales entre distribuidoras. Entonces, todo eso que yo estoy hablando es cómo armar la lógica comercial para saber en dónde se puede vender, quién puede vender y minimizar los riesgos que tienen que ver con la eficiencia, con los conflictos con el cliente, con los conflictos entre vendedores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me expliqué con esto? ¿De por qué existe esta norma? Bien. Después, otra norma que está asociada con la operación es cómo se determina previamente también a cualquier operación de venta cómo son las bonificaciones y los descuentos a los clientes. O sea, ¿quién le puede dar una bonificación a un cliente? ¿Quién le puede dar un descuento? ¿Y por qué carajo hacemos eso? O sea, ¿bajo qué condiciones? Que sean claras. Por ejemplo, vamos de nuevo a la distribuidora. Yo sé que si vendo tantos kilos de queso a un cliente, le puedo regalar 1 kilo adicional, por decir algo. ¿Está bien? Pero hubo alguien que determinó eso porque sabe que vendiendo tantos kilos, darle 1 kilo adicional le va a bajar el margen porque le está dando algo de regalo, pero eso tiene sentido en la cantidad de kilos que le vendió. ¿Entendés? Entonces, hay alguien que lo determinó. Vos no podés dejar que el vendedor negocie lo que quiera. Tiene que negociar dentro de ciertas normas que vos preestableces para justamente no generarte un riesgo, por ejemplo, de, en este caso, de perder plata cuando haces una venta. Porque alguien le dio un descuento que está por sobre, ¿entendés? Lo que está no te cubre los costos. No, eso no. O sea, por eso hay alguien que analizó cuál es la lógica de los descuentos y las bonificaciones que te puede dar, sabiendo que no va a perder si hace ese descuento, esa bonificación el vendedor cuando decide negociar la venta. ¿Sí?
Lo mismo que, y acá cerrando lo que es operación de ventas, tienen que estar bien claras las pautas para que los vendedores tengan comisiones o premios. O sea, cómo yo determino cuáles son los objetivos y cuál es la relación entre objetivos y comisiones y objetivos y premios para los vendedores. Entonces, que los vendedores sepan claramente cuál es la venta que tienen que hacer para llegar a esas comisiones, para llegar a esos premios, en el caso de que tengan premios, y eso también de antemano para no tener después problemas, que pueden ser problemas también de dar premios que no tienen relación con lo que están vendiendo, entonces estás perdiendo plata de nuevo, o que te traiga problemas con los vendedores, o sea, conflictos, ¿sí? Y que sea... Piensen ustedes que muchas de estas cuestiones normativas establecidas es para limitar la capacidad de decisión, que es una capacidad de decisión lógica al funcionamiento eficiente de la organización, pero también para de alguna manera evitar cualquier tipo de malentendido, ¿sí? Con los clientes, con los vendedores, ¿sí? Tiene que haber una lógica comercial que sea clara y que esté analizado por qué se toman estas decisiones, ¿sí? ¿Se ven las normas de control interno de la operación de venta? ¿Sí? Bueno, esto es como, por eso, esto es clave, entender esto. O sea, cuando yo hago todo esto, yo me acuerdo, por ejemplo, en una época tenía una novia que trabajaba en una empresa de tarjetas, de este tipo de tarjetas y ella hacía toda la parte de administración comercial, y cuando armaban los mapas de las zonas, de los puntos de venta, y decían, bueno, acá se puede vender, en esta zona se puede vender, también había zonas en las que no se podía vender. Yo me acuerdo que había zonas que estaban marcadas en rojo, y no era por una cuestión de que se pisaran los vendedores y demás, era por una cuestión de que en esa zona se había determinado, se había hecho un análisis de que no se podía vender, porque si no, por la capacidad de pago de esa zona, seguramente no podías recuperarlo. Entonces no le podías vender una tarjeta a las personas que vivían en esa zona. Suena feo, suena malo, uno diría, pero comercialmente sabías que si vos vendías en esa zona era muy probable que después no pudieras recuperar la plata. Bueno, es un tema. Entonces, no se aceptaban operaciones en esa zona. Y eso es una política comercial de la empresa. ¿Ok? Bien. Estas son las normas de control interno de la operación de ventas. Después también tenemos normas que tienen que ver con las operaciones financiadas. O sea, específicamente con lo que es financiación. Entonces, una cosa es que yo venda en efectivo y que directamente me paguen, y otra cosa es que yo tenga como política financiar. Si yo voy a financiar y yo voy a tener relaciones largas con los clientes, el primer concepto que aparece acá, que todo cliente nuevo, a todo cliente nuevo, esta es la primera norma de estas operaciones financiadas, a todo cliente nuevo le debería generar una cuenta corriente, un crédito, la palabra que más le guste. Un espacio, digamos, en mi sistema, en mi proceso, en el cual se identifique que va a poder financiar sus operaciones de alguna manera. ¿Sí? Que esto obviamente viene a plantear que si yo quiero tener relaciones comerciales y quiero evitar perder clientes potenciales, tengo que tener alguna facilidad para los clientes, porque si no, no soy muy atractivo. ¿Sí? Hay organizaciones que se pueden dar el lujo de implantar condiciones a los clientes, pero no son la mayoría de las organizaciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo soy un supermercado y en general, si soy una pyme que le vende un supermercado, las condiciones las pone el supermercado y vos te adaptás a eso. No es que vos podés, el cliente, en este caso, si yo soy la pyme y mi proceso comercial se adapta al cliente, no es a la inversa, ¿sí? Porque la fuerza la tiene el supermercado, no yo como pyme. ¿Está bien? Entonces mi proceso comercial se adapta a lo que me piden ellos. Ahora, y en este caso, ¿qué tengo que hacer yo? Por ejemplo, si yo sé que voy a trabajar para supermercados, voy a tener que tener una política de cobro que va a ser infinita. ¿Sí? Porque el supermercado me plantea las pautas. Entonces ahí yo no puedo negociar mucho. Seguramente hasta me pone las pautas de cobro el supermercado, no yo. ¿Está bien? Pero cada cliente, como principio comercial, si yo quiero establecer relaciones a largo plazo, debería tener abierto o debería generar algún tipo de crédito o de cuenta corriente para el cliente. Ahora, esa cuenta y ese crédito que yo genero, esa capacidad de que pueda,
tiene que tener un límite. Entonces la segunda norma es, tiene que haber un límite de crédito, no es que el crédito es infinito, ¿sí? Tiene que haber un límite de crédito. Que el límite de crédito es hasta dónde yo financio al cliente, ¿sí? Hasta dónde lo financio. Si ustedes lo piensan en términos de tarjeta de crédito, para poner algo que seguramente tienen, o en una cuenta, lo que sea, usted tiene un límite, por ejemplo, para estar descubierto, o un límite para pasarse, ¿eh? O un límite en el cual te frena, ¿sí? O sea, si vos tenés una tarjeta, tenés un límite. Listo, hasta acá podés gastar. ¿Y por qué está ese límite? Porque vos sabés que si el cliente se excede de ese límite, se hace muy riesgosa la cobranza. Por eso pones un límite. Porque el riesgo, ¿dónde está? En el cobro. El riesgo está en el cobro. El riesgo de incobrabilidad es el que te hace establecerle un límite. ¿Sí? Para eso está el límite de crédito. Y el límite de crédito siempre está en relación ¿a qué? A la capacidad de pago que tiene el cliente. Cuanto más capacidad de pago vos le considerás que tiene cliente de acuerdo a tu análisis, que puede ser el que quieras, puede ser, por ejemplo, con la información que tenés, lo que factura, la historia que tenés con el cliente. Muchas veces el límite de crédito te lo genera la historia. Tenés una historia con el cliente y ya sabés que siempre paga puntual, entonces le das más facilidades, ¿sí? O le podés dar más facilidades porque sabés que siempre cumple, qué sé yo. Puede ser lo que sea, vos le ponés un límite. Y el límite está en relación a cada cliente. Cada cliente puede tener un límite distinto, ¿sí? Eso lo establecerás vos como organización. Y es una política comercial de retención. Darle más facilidades siempre hace que el cliente te vea con más cariño, ¿sí? Y vos necesitas que sea cariñoso con vos, básicamente. Esa sería la relación. Entonces, el límite de crédito tiene que estar establecido. Y asociado a esto, una tercera pata de todo esto que estamos hablando, es que sería interesante, o por lo menos una recomendación, es que el límite de crédito se establezca entre el área comercial y el área de administración que tenga, digamos, el tema de las cobranzas. O sea, que sea una decisión conjunta entre las áreas comerciales y las áreas de administración que después se van a encargar de la cobranza. ¿Por qué? ¿Por qué hace este planteo? Que es interesante el planteo que hacen en este punto, a mí me parece súper interesante, que es que cuando nosotros tenemos que establecer un límite de crédito, muchas veces el área comercial no puede hacerlo solo, porque el área comercial, con tal de vender, puede tratar de aumentar ese límite de crédito, porque el área comercial su objetivo es vender, y es lógico. Y si lo hace solo el área de administración, que es la que tal vez se pone muy rigurosa, entonces le da poca flexibilidad al área comercial para poder negociar con el cliente. Entonces tendría que ser una decisión conjunta, porque como que si yo defino el límite de crédito entre los dos, debería ser un acuerdo que nos permita no restringir tanto la negociación y no generarnos algo que no podemos cobrar. Eso sería, y es interesante como concepto. Ahora, y como último en este paso, si nosotros le ponemos un límite, le tiene el crédito, le pongo un límite, y ese límite lo decido, digamos, conjuntamente, también es importante que haya un mecanismo de excepción. Que acá aparece la cuarta, si quieren, norma dentro de esto. El mecanismo de excepción. Debería existir un procedimiento. ¿Cómo se llama, profe? ¿Qué? ¿Cómo se llama? La norma en realidad se llama excepción. Excepción al límite de crédito, si van a la norma puntual. Excepción al límite de crédito. Que como lo dice la frase, la excepción al límite de crédito es: si un cliente se excede cuando me hace otro pedido al límite que yo le había establecido, eso no significa que inevitablemente no le venda. Pero se tiene que generar un mecanismo de excepción, que es que obviamente tiene que estar autorizado por alguien, porque si yo hago una excepción asociado a esto tiene que haber una autorización, que puede ser del referente del área comercial, del máximo referente o de quien sea, que me permita a mí, más allá de que se excedió, venderle. Sobre todo eso es una decisión que se toma generalmente cuando es un cliente habitual, que tal vez tuvo un problema ese mes, no es que tiene problemas todos los meses, cuando es un cliente estratégico para la organización. Eso significa que más allá de que haya procedimientos, también tiene que haber procedimientos de excepción. No es que el procedimiento cierra todo.
sino que lo que plantea esta norma es, bueno, si le pasa una vez a un cliente que es habitual y que es importante para vos, no es que le vas a cortar el chorro porque lo dejás, si vos sos por ejemplo, sos un autopartista y le vendés a una terminal, si vos no le vendés tal vez no podés producir, no es que estás hablando de cosas boludas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que te plantea también las normas de control interno es poder generar mecanismos de excepción. Y ese mecanismo sí tiene que estar documentado cómo se va a hacer y quién lo va a autorizar. ¿Está bien? Y hasta dónde lo va a autorizar, porque si se excede también, ¿en cuánto se excede? ¿Sí? Y esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Me expliqué con las normas en las operaciones financiadas? ¿Se ve ahí? Bueno, ya estamos por la mitad. Ya llegamos. Tiene un par de normas esto, para que no se aburran. Las normas que siguen, sí, las normas que siguen son las normas que están relacionadas a la facturación. ¿Sí? O sea, esto tiene que ver específicamente con la facturación, o sea, con la parte bien administrativa de todo este proceso. ¿Qué nos va a plantear los autores o qué nos plantean los autores con respecto a este punto? ¿Sí? Básicamente lo que nos plantean los autores es que lo que debe estar claro en cualquier operación de facturación, la parte operativa de la facturación, es cuáles son las condiciones comerciales. O sea, una de las cuestiones acá claves en la facturación son las condiciones comerciales. ¿Sí? O sea, esto que veníamos hablando, que estén bien claros los límites de crédito, las condiciones de precio, cómo nosotros tenemos los datos de los clientes, todas las condiciones comerciales, los descuentos. Para facturar todo eso tiene que estar claro, ¿sí? Porque la facturación es el reflejo de toda la operación. Entonces, eso tiene que estar claro. Y es muy importante, ¿sí? Entender, y esto es una cuestión, recuerden que las normas de control interno también son por una cuestión legal, recuerden que nosotros tratamos dentro de los objetivos cumplir con las normativas, ¿sí? Que toda operación tiene que estar facturada, que esto yo lo voy a decir y me voy a reír en parte porque yo ya sé la realidad de ciertas cosas, pero en principio toda operación debería estar facturada y toda operación debería tener un control posterior de la factura, los remitos, la lógica facturación remitos, yo lo pongo todo en conjunto, después las pueden tener divididas, pero todo esto en conjunto, digamos, esta relación también que tiene que haber entre los comprobantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es un proceso riesgoso, ¿sí? Todo esto tiene que estar bien restringido. Hay muchas organizaciones que boludean con estas cosas, entonces facturan, no facturan, facturan de más. Facturan, por ejemplo, hay muchos movimientos fraudulentos en las facturaciones para, por ejemplo, cerrar un año y después darlo vuelta al año que viene. ¿Sí? Y esto, los que son contadores van a hacer magia con este tipo de cosas, que no deberían, pero que es, o sea, yo quiero cerrar el año con una facturación y al otro año doy vuelta a las cosas, por eso los que auditan saben sobre todos estos trucos maravillosos que hay. Donde, por ejemplo, y cuando yo doy vuelta a la facturación con estas notas de crédito también, los juegos y las maestrías que se hacen con este tipo de operaciones, que la gente dice, no, pero la parte administrativa es solo técnica y no es arte. Bueno, hay gente que hace arte con este tipo de cosas, que podría estar en el MoMA, en Nueva York, en el museo, ¿sí? Mostrando cómo hace cosas raras con la facturación. Bueno, todo este tipo de cosas tienen que estar bien controladas y por eso después hay muchos procesos de auditoría de control interno de estas cosas. Profe, sí. Me pasó que trabajaba en un supermercado Día, que era una franquicia. Sí. Pará, ¿estaba bien decir el nombre del supermercado? Sí, supongo bueno, que sí. Se lo merece. Yo quedo grabado. Bueno, un supermercado que yo trabajaba de día. Sí. De día, perfecto, dale. Profe, y tipo como cuando salían estas promociones que largan cada 2x3 o siempre o toda la semana, como que la dueña te ponía a hacer facturas de todo el stock que tenías, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Como que se autocompraba la mercadería en promoción, porque bueno, lo que hacía era una estafa, digamos. Era como que le tenía que pagar menos a la marca, entonces aprovechaba a agarrar el stock que tenía diciendo, sí, yo vendí todo lo que estaba en promo, entonces agarraba las promociones que le daba después. Sí,
todo lo que está mal en el universo, pero funcionamos así. Sí, o sea, está bien, este video realmente cada vez se pone mejor, todo esto va a quedar para la posteridad, ¿sí? O sea, no sé si subirlo ya a esta altura ya no sé si subirlo, lo estoy dudando. Pero básicamente lo que plantea esto es que hay muchos movimientos, por eso se trata de exigir de que todo concuerde entre sí, la factura, los remitos, que se controle después la facturación, que cuando se hagan notas, débito, crédito, todo eso esté asentado en algún lado y eso tiene un control exclusivo, porque lo que puede pasar y que ha pasado con muchas empresas es que se infla, por ejemplo, la facturación, pero en realidad no muestran que después todo eso se da vuelta. Entonces hay un montón de cosas que son complicadas en este proceso justamente por esto, porque piensen que ustedes a partir de la facturación se disparan un montón de cosas, como puede ser lo impositivo, para poner algo específico. Entonces, se tiene que tener cuidado y es un control que tiene que existir, ¿sí? Hay mucho con el tema de las autorizaciones, los controles posteriores, y también, y con esto cerrando esta parte, con el tema también de la facturación y cómo rápidamente uno tiene que asociar la facturación, sobre todo a las cuentas corrientes de los clientes, cómo yo reflejo deudas, cómo yo también reflejo historia en los clientes y eso después me permite también tomar decisiones comerciales más eficientes. Bueno, todo eso es el sistema, tiene que ver con la facturación, con el proceso de facturación de lo que es comercial. Bien, hasta acá, ¿bien? ¿Está bien? ¿Estamos con estas normas y demás? Bien. Lo último que nos queda tiene que ver con lo que son movimientos de stock, ¿sí? Porque ahora vamos al movimiento físico, digamos. Todo lo que son movimientos de stock de estos productos terminados que yo tengo en almacenes y que son los productos que yo vendo. Entonces, acá, el primer punto, la primera norma que aparece como clave es todo movimiento de ingreso y de salida del stock tiene que quedar documentado. Que puede estar documentado en una ficha, antes se le llamaba ficha de stock, en el sistema, de donde quiera. Pero cada vez que yo ingreso algo significa, por ejemplo, viene algo de producción y lo pongo en el almacén de productos terminados. Eso es un ingreso. Una salida es sale algo del almacén. ¿Está bien? Entonces, todos los movimientos de ingreso y salida tienen que quedar documentados. ¿Sí? Después vemos cómo, pero tienen que quedar documentados y tienen que estar actualizados al momento de entrada y al momento de salida. No es que puede ser en cualquier momento. O sea, cuando vos haces las cosas en cualquier momento, puede pasar que después alguien en el medio haga algo y vos no tenías bien actualizado el sistema. Entonces, ese es un gran problema. A veces cuando las empresas están corriendo en la producción, puede pasar que viene un proveedor, deja las cosas, no las ingresan al almacén y hay alguien que después se puso a comprar algo que ya compraste. O sea, ese tipo de cosas son las cosas que generalmente pueden traer problemas, ¿sí? Entonces, es muy importante cómo se hace todo ese circuito de entrada y salida de los almacenes. Eso como primero. Después, tiene que también haber una política, una norma de control interno que en su momento se llamaba inventarios rotativos. ¿Qué son los inventarios rotativos? Los inventarios rotativos básicamente es el control de stock. No es nada loco, digamos. Los inventarios rotativos se llamaban rotativos y se llaman rotativos a veces y demás. ¿Por qué? Porque básicamente lo que planteaban es que cuando uno hacía control de stocks, que control de stock, que recuerden que los controles son comparaciones, controlar lo físico con lo que tengo en el sistema básicamente, se le llamaban rotativos porque uno iba haciendo, cuando tenía muchos productos, rotaba lo que controlaba, vos no controlás todo el tiempo. Podés controlar una parte, después otra, después un producto, después otro, porque cuando vos haces ese control debería ser, entre comillas, sorpresivo, entre comillas, porque no es sorpresivo, pero sí que no sea siempre lo mismo, porque la idea es que sea azaroso, ¿sí? Y que uno pueda encontrar si hay fallas, si hay alguien que está haciendo algo que no corresponde, si vos ya sabes que va siempre al mismo lugar, es fácil determinarlo. Entonces, esa rotación, que es controlar lo físico con lo que está en el sistema, ¿sí? Con lo que tenemos los registros. Que eso tiene que ser una norma que tiene que, que de acuerdo al producto o al producto que yo tengo, digamos, en stock, será más o menos seguido, será por muestreo o será total, depende de lo que yo hago. Y muchas veces hay políticas de inventarios que son, cada un mes se chequea una parte y al año se chequea todo, por ejemplo. Y eso es una política. Que tal vez a alguno le tocó ir a hacer control de inventario. Bueno, generalmente cuando toca hacer control de inventario, depende de la producción, porque si es producción continua a veces no se puede parar,
Pero si no se para tal vez un momento de la producción, se entra al almacén y empezás a contar. Básicamente es conteo, ¿sí? Que también depende del producto. Hay conteos que son físicos, por bolsa, por paquete, por lote. Hay conteos que son por peso. Hay conteos que son por, no sé, largo, qué sé yo, porque pueden ser caños, por ejemplo. Entonces, o sea, hay conteos de todo tipo. A veces hay pesaje, o sea, hay pesas, o sea, pesás las cosas. Bueno, eso depende del producto, pero tiene que ver con esto, de que cada tanto tiempo uno tiene que hacer ese control porque corre el riesgo de que, por ejemplo, pensar que tiene algo y no lo tiene y ofrecérselo al cliente, que puede tener riesgo de fraude porque alguien se está llevando algo. Entonces tiene que tener cuidado con eso y hacer esos inventarios. Y relacionado con esto, también es importante que haya una custodia única del almacén. Acá empezamos con las custodias, digamos, ¿no? O sea, que esto ya lo habíamos hablado en abastecimiento en su momento. Bueno, acá aplica lo mismo, pero para el almacén de productos terminados. O sea, tiene que haber una custodia que sean pocas personas, no cualquiera entra, no cualquiera sale. Generalmente cuando uno tiene un almacén de productos terminados, el que viene a buscarlo para distribuirlo te lo pide a vos y vos se lo das. Y vos haces la baja del inventario de salida y lo pones en transporte, digamos. Entonces, hay una cuestión ahí que no puede entrar y salir cualquiera. O sea, tiene que estar custodiado para evitar riesgos también de fraude, de pérdida, de rotura, de lo que sea, ¿sí? Y relacionándolo ahora con la distribución, que también es un movimiento de stock pero externo, una cuestión importante en la distribución es que cada vez que algo sale de la organización tiene que estar acompañado con documentación, ¿sí? O sea, no es que puede salir un camión sin la documentación que avale ese transporte, o sea, tiene que estar los remitos, o sea, porque si un camión sale de una organización, por ejemplo, y lo frena la policía y tiene un montón de mercadería y esa mercadería no tiene documentación, para la policía es que estás robando algo. ¿Sí? O sea, te incautan el camión y andar a reclamarle al que sea. O sea, todo lo que está en un camión, ¿sí? Tiene que estar documentado para que después, ¿sí? Nadie tenga problemas en el transporte. Entonces, eso es muy importante, como para arrancar. Y para seguir, cada distribución que se hace, sobre todo cuando es distribución propia, estamos hablando, tiene que ir acompañada, o debería generarse en cada momento logístico de distribución que yo hago, lo que se denomina una hoja de ruta. Que la hoja de ruta es un documento que se utiliza en la distribución y que tiene que ver con qué. Tiene que ver con que yo, cuando envío productos, debería generar ¿qué? ¿Qué es la hoja de ruta? ¿Qué es lo importante de la hoja de ruta? ¿Para qué hago una hoja de ruta o qué se imaginan con el nombre hoja de ruta? ¿Qué es lo que estoy buscando con la hoja de ruta? ¿Marcar qué? El seguimiento. El seguimiento. Ok, el seguimiento no es seguimiento a la palabra, no usaría la palabra seguimiento, sí puedo hacer seguimiento a esa hoja de ruta, el recorrido. O sea, la hoja de ruta es el recorrido del transporte que alguien debería armar, que a veces lo arman los sistemas, ya con las direcciones y con, si vos tenés un buen sistema integrado, con direcciones, con ubicaciones, que sea el recorrido más eficiente para el transporte que estoy usando de acuerdo a los clientes que tengo que llevarlo. Entonces, no que me mande una punta a la otra, vaya y vuelva, sino que la hoja de ruta debería ser el recorrido que le permita al transporte llegar más eficientemente a los clientes. ¿Sí? Recuerden que las normas de control interno son por una cuestión de eficiencia también, ¿no? Entonces, eficiencia. Pero tiene algo más adicional. La hoja de ruta no solo marca el recorrido. ¿Qué otra cosa se imaginan que determina la hoja de ruta? Aparte del recorrido. A ver si alguien se imagina qué otra cosa es la que determina y qué es importante la hoja de ruta que nosotros la tengamos en cuenta en términos de transporte. A ver si alguien se imagina. ¿Quién lo transporta? ¿El gasto que va a tener el recorrido? ¿O el gasto que va a generar el envío? Sí, pero eso es una cuestión administrativa, no en términos de transporte. Gonza iba a decir algo también, que no escuché. ¿Quién lo transporta? Está bien, vos vas a determinar, en la hoja de ruta debería estar bien definido quién transporta. Pero algo que tiene que ver con el transporte en sí mismo, que es, a ver si alguien puso en el chat y yo no lo estoy viendo, el gasto, los tiempos los determinás con el recorrido, o sea, la ubicación de la mercadería o del producto dentro del camión. Vamos a ponerlo en esto para que lo vean bien claro en un ejemplo. Yo en una época trabajaba en logística, ¿no?
Entonces determinamos, cuando yo soy grande, entonces determinábamos a mano, no era un sistema. Decíamos, bueno, tantos clientes, veíamos las calles y determinábamos más o menos cómo iba cada cambio. Eso lo hacía mi jefe. Ahora, si yo determino un recorrido de clientes, era una empresa que hacía productos de cosmética para revendedoras. Entonces se le llevaban los productos a las revendedoras que después vendían el producto. Pero las clientas de la empresa eran las revendedoras. Entonces, cuando vos le llevabas y sabías que le tenías que llevar a esas personas, cuando acomodás el camión, si el camión, por ejemplo, tiene solo una puerta, imaginemos que tiene solo una puerta el camión, ¿sí? La parte de atrás. Cuando vos acomodás el camión, lo acomodás en el orden inverso al que vas a ir. ¿Qué significa esto? El primero tiene que estar adelante en la puerta. O sea, si yo le voy a llevar a 10 clientes, al primero que voy a llegar es al primero que tiene que estar en la puerta, no al revés. Porque si yo pongo el primero en el fondo, tal vez tengo que sacar todo para ir a buscar el primero. ¿Se ve lo que estoy diciendo cuando llego? Entonces, la hoja de ruta me marca el orden en el transporte. O sea, que no es menor, ¿sí? Porque si yo armo mal el camión, imagínense si yo llego a una localidad y de repente tengo que bajar todo para darle a un cliente y después subir todo al camión. Primero que es riesgoso porque yo estoy moviendo cosas. Segundo que es riesgoso porque a las zonas donde nosotros íbamos, tal vez si te descuidabas, te dabas vuelta y no estaba el camión. ¿Sí? O sea, entonces lo primero que tenía que hacer era delicadamente bajar lo que tenías que llevar en ese lugar. Entonces, una cuestión de tiempo, una cuestión de riesgo que puede ser de producto, de pérdida. Entonces, hay un montón de riesgos si yo armo mal el camión. Les agrego algo más. Si es una mercadería que tiene que tener frío, yo no puedo estar subiendo y bajando el camión. Por eso también hay una lógica ahí de orden, ¿sí? Porque hay empresas como las que yo decía de alimentos que cuando vos bajás, te controla la temperatura de lo que bajás. ¿Está bien? Entonces, no puede perder temperatura porque eso puede después traer alguna intoxicación a un cliente. Entonces, es muy importante la hoja de ruta en términos de recorrido y en términos de orden de transporte. ¿Sí? ¿Me expliqué con esto? Bien. Perfecto. Qué bueno que estoy manejando los horarios. Y lo dejo grabado así me acuerdo y cuando me siento mal me subo la autoestima. ¿Dudas o consultas? ¿Me expliqué en el proceso comercial? ¿Se ve todo lo que tiene? Completito, de punta a punta. Creo que fui hoy estuve muy ordenado. A veces estoy más desordenado. Más desordenado que un camión con una hoja mal de ruta, ¿entendés? O sea, más desordenado. Perfecto. Bien. Habiendo concluido esta hermosa velada, cada uno puede ir a disfrutar su fin de semana. El martes nos estamos viendo para el trabajo obligatorio. No se olviden de enviarlo antes de la clase porque lo vamos a resolver en la clase y es la práctica que tienen que tener para el examen. Ha sido un placer. Cualquier cosa nos estamos viendo el martes y si tienen alguna duda la envían por el foro. ¿Ok? Perfecto. Nos estamos viendo. Adiós. Muy bien, buen fin de. Buen fin de. Adiós. Adiós. Chao, chao.